poniente, por el lado oriente sería, perdón, el poniente es el Paseo de Ordaz, el oriente sería el Paseo Escénico La Bufa, Bracho, y la parte sur prácticamente el Boulevard López Mateo. Se hizo una ampliación y una extensión que tiene que ver con incluir la hacienda de 5 señores, y algunos monumentos quedaron totalmente aislados y fuera, pero se hizo algo que no habíamos observado en otros polígonos de otros programas en otras ciudades, que es un polígono C. Este polígono C es el patrimonio natural y cultural, que prácticamente es el Cerro del Grillo, el Cerro de la Bufa y la zona de Bracho. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos permitir que tengamos una ciudad con un patrimonio histórico y que después de ese límite y sobre todo por la topografía empezaran a proliferar asentamientos hacia los cerros. Prácticamente la Bufa se ha mantenido sin ocupación, ustedes la pueden ver y está limpia. Eso ha sido un trabajo de... Hay propietarios, debo decirles que en todos los cerros hay propietarios, sin embargo el artículo 27 de la Constitución establece que es prioridad el interés público sobre el particular, por lo tanto la regulación del uso del suelo es totalmente prohibido para cualquier uso de suelo. Entonces, no puede hacerse absolutamente nada. Y en el caso de Bracho, que no está visualmente en las puntas más altas de la zona metropolitana o de la ciudad, es atrás del centro histórico, lo que se hizo es dejarlo como un polígono de patrimonio cultural por las morismas de Bracho que se están realizando. En el programa del 2016, a mí algo que me da mucho orgullo es que en el programa de la zona metropolitana, para poder encajar y cuidar el patrimonio, hicimos un trabajo muy arduo con el INAH. Hubo mucha disposición de ellos para empezar a identificar aquel patrimonio que quedaba aislado, tales son cascos de hacienda o sitios donde quedó algún vestigio de algún movimiento importante, tal es el caso de la toma de Zacatecas, en donde prácticamente estaban algunos vestigios en el Cerro del Grillo, en el Cerro de la Sierpe, en el Cerro de las 5 Estrellas, o bien en el propio Cerro de la Virgen, o hasta en colonias hoy, que ya son colonias como el caso del Alma Obrera, donde todavía hay algunos elementos que vale la pena rescatar. Y luego incluimos otros elementos como la Ruta de la Plata, el Camino Real de Tierra Adentro, donde ya vincula al Centro Histórico de Zacatecas con el Centro Histórico de Guadalupe, y la Ruta Huichola. La Ruta Huichola no pasa por Centro Histórico, pero sí pasa por zona metropolitana, que es prácticamente una parte del Lorito, el Cerro del Padre, pasa por al costado de la Bufa y sale hacia Tacualeche en el municipio de Guadalupe. Creo que rescatar estos decretos de protección de la Ruta Huichola, del Camino Real, y tomar en cuenta que no solamente es patrimonio natural, sino también tiene que tener con el patrimonio intangible, tenía que estar plasmado en un documento que protegiera estos sitios. Tal es el caso, por ejemplo, aquí en Zacatecas se utiliza mucho que la visita de la Virgen de la Preladita. La Virgen de la Preladita hace un recorrido por varios templos y finaliza en trasladarse a través del Arroyo de la Plata, por cierto, hasta llegar al Centro Histórico de Guadalupe, al Templo de los Franciscanos. Entonces, esos derroteros religiosos había que también rescatarlos. No solamente eso, sino también las fiestas y tradiciones de los templos y de los barrios donde la gente comúnmente acostumbra el novenario, y en ese novenario circular por una serie de calles que los van a llevar a los templos principales que están localizados dentro del polígono de las 100 hectáreas. Lograr eso es un orgullo porque es el único estudio metropolitano que tiene una variante histórica y que se liga a la ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Por eso la importancia de las delimitaciones. Las delimitaciones nos llevan a complejidades, como decir, la historia terminó en esta calle y las reglas de operación son estas, porque no es así. La ciudad es permanentemente su crecimiento y su evolución histórica, por eso esta lectura del espacio-tiempo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, un monumento va a permanecer,
como es un ejemplo muy sencillo, pudiera ser el extemplo de San Agustín, donde fue construido con un fin. Como patrimonio tangible está el edificio, pero sus usos de suelo han sido modificados a lo largo del tiempo y permanece como un elemento histórico que surgió en un momento y que a lo largo de la historia los habitantes le han dado diferentes usos. Muchos de los elementos de transición, de patrimonio edificado están en este polígono de transición, por eso es importante tenerlo. El patrimonio natural, porque es evitar y rescatar ese elemento de valor visual. El patrimonio intangible también, porque finalmente es la lectura de lo que ya ha sido el hecho histórico. Y yo considero que una de las recomendaciones importantes era rescatar otros monumentos que estaban aislados. Tal es el caso de algunos espacios que habían sido panteón y que hoy son espacios públicos, como el caso del área de seguridad pública en el municipio de Zacatecas. Otros como el Parque Arroyo de la Plata, donde yo les decía que no hemos visto el lado histórico del Parque Arroyo de la Plata. Finalmente ha sido un momento importante de muchos acontecimientos, tal es el caso de la toma de Zacatecas. Otro es el rescatar la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, lo de la ruta Huichola, y la vinculación con de la Bufa como patrimonio natural y cultural hacia la protección del centro. Este es lo que abraza el núcleo central. Y que, ¿dónde está la dificultad? Pues en la regulación de que en el centro debe de cumplir ciertos estándares con la ley de protección del patrimonio, con la propia ley de monumentos de gobierno federal y obviamente con todas estas decretos complementarios. Vale la pena que en estos polígonos estemos ya haciendo lecturas de morfología urbana distintas, así como se hacen para el polígono núcleo. Empecemos a hacer lecturas en todo lo que tiene que ver con estas colonias y barrios que están alrededor del centro histórico, no perder esa memoria y hacer una evolución, un giro en la lectura que le estamos dando a la ciudad. No dejar de proteger, por supuesto, el centro histórico, pero hay que verlo como un ente dinámico que le está dando lectura a lo que somos cada día como sociedad. Son muchos los instrumentos que existen. El Código Territorial y Urbano, recientemente publicado a finales de agosto de 2019, ya también es un referente porque acentuamos más el tema del valor del patrimonio, lo vinculamos a temas como resiliencia urbana, que significa la capacidad de reacción de la ciudad a un fenómeno natural. Se priorizó temas de agua, que es uno de los temas más sentidos del centro histórico, y obviamente una serie de figuras que no eran operables y que tienen que migrar a otras formas de operación. Tales son como la Comisión del Patrimonio Cultural, que tenía tiempo de no trabajar, a figuras más viables como la Comisión de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los propios observatorios ciudadanos. El único observatorio ciudadano que ahorita existe a nivel urbano es el del centro histórico, por cierto, en donde está presente el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, universidades, el municipio y obviamente el INAH y propiamente también la Secretaría. Entonces, ante eso, yo quisiera nada más concluir diciendo que es importante no solamente ver el centro histórico como un lugar fijo, que nunca envejece, sigue moviéndose, sigue cambiando. Actualmente la mayoría de los habitantes son adultos mayores, estamos perdiendo habitabilidad de jóvenes. Eso significa que tenemos que entender que algo se tiene que hacer en la materia de regulación del centro histórico para que permitamos que sea habitable por parte de nuevas generaciones. Una propuesta que hemos hecho desde el uso de suelo, porque nos toca regular los usos de suelo, es que a partir de la información de INEGI, donde tenemos identificados cuáles son los comercios y servicios que existen, busquemos otros comercios y servicios distintos que puedan llegar, por ejemplo, a barrios. Una carnicería, una papelería, un salón de belleza, no necesariamente usos que alteren la calidad de vida de los habitantes.
Y otro que creo que está muy subestimado es el tema del equipamiento urbano. El equipamiento urbano también puede coadyuvar a la habitabilidad del centro histórico. Equipamiento urbano que no necesariamente requiera vehículos, requiera personas moviéndose en vehículo. ¿Cuál? Pues sabemos que por lo general las escuelas de preescolar requieren que los papás lleven a los niños a la escuela, igual primaria. Pero, por ejemplo, en secundaria los niños ya no quieren que los papás los lleven a la escuela o preparatoria o licenciatura. Ese tipo de equipamientos de nuevas generaciones que puedan usar espacios deshabitados con otros usos de suelo distintos que no generen movimiento vehicular y que aparte lleguen de esta manera al centro. En el tema de movilidad urbana, pues dar transporte de calidad, autobuses más pequeños, paradas adecuadas para personas mayores, porque estamos diciendo que la mayoría de los habitantes son adultos mayores. Y en el tema de agua, pues también ir trabajando en la renovación de toda la red. Prácticamente apostarle a que los usos de suelo pueden ayudarnos y coadyuvar en la habitabilidad del centro. Hay un problema de deterioro de las fincas. Las regulaciones luego, por ser parte de un polígono o de otros, son complicadas, sobre todo en el polígono núcleo. En el polígono de transición creo que lo que debemos de entender es que las edificaciones son parte de la lectura de lo que los ciudadanos hacemos de nuestra ciudad. Como ciudadanos nosotros hacemos esa ciudad análoga que tanto hablaba Aldo Rossi. Entonces, pues prácticamente esa sería mi intervención sobre la importancia de los polígonos.